Muy buenas chicos, mi nombre es Riley Luperón Díaz, matrícula 1204642 y vengo a hacerle un resumen breve de qué es la programación, entre otros. Bueno, la programación es una secuencia de intenciones escritas para realizar una tarea específica en una computadora. También, como qué son programas fuentes, son los que el usuario utiliza para codificar un lenguaje de programación. También está el programa objeto, que es la traducción de un programa fuente mediante un compilador de programas, como por ejemplo una piedra tiene color y tiene tamaño, y también que es una forma redonda. Ya venimos explicando que el programa objeto es aquel que describe, como quien dice, tú vas a describir el objeto que tú quieres que se refleje. También está algoritmo, como que es algoritmo. Por ejemplo, un lenguaje de programación algoritmo en informático. Un lenguaje de programación algorítmico informático es un algoritmo informático, es una secuencia de instrucciones finitas que llevan a cabo a una serie de procesos para dar respuesta a determinados problemas. Exacto. Por ejemplo, eso es como un problema que, por ejemplo, el problema diario vivir que nosotros tenemos, como para levantarnos, como para irnos a cepillar, como para hacer, aunque un arroz con huevo, todo eso, si no vamos a la programación algorítmica, como el lenguaje de programación algorítmica, a los algoritmos, nos centramos en eso y lo llevamos a esos pasos y procesos a través de símbolos y flechas, tendríamos un algoritmo. También le vengo a hablar sobre qué son variables y constantes. Otro tema también, que las variables son espacios reservados en la memoria que indican y puede cambiar contenido a lo largo ejecución de un programa. Por ejemplo, las variables, como las variables, a ver si puedo mostrarle algo aquí sobre las variables. Por ejemplo, las variables son aquellas que usted puede cambiar, modificar cualquier, por ejemplo, modificar a lo largo del programa. Por ejemplo, también tenemos la constante, que es un valor que no puede ser alterado durante la ejecución de un programa. Por ejemplo, ese viene siendo como el pi 3.14. Es algo constante que no cambia, es algo neutro, ¿cierto? La variable no, la variable puede cambiar a lo largo del programa, de que se ejecuta el programa. Las reglas para declarar una variable se deben iniciar con una letra mayúscula o minúscula. Puede contener números después de la letra, de la primera letra, y no puede, por ejemplo, no puede utilizar palabras reservadas y utilizar un nombre que exprese algo en el contexto que ya la cual ya usted haya declarado. Como por ejemplo, tenemos deje ver si me recuerdo por aquí que este es un ejemplo de variable. Bueno, vamos a poner nombre paterno.
es, ok, chicos, por ejemplo aquí, nombre paterno. Eso es una variable que yo podría declarar en un programa, ¿cierto? También tenemos otra por aquí que se la voy a poner, ID client, client, client. Como por ejemplo esta que vemos aquí, ID client. Podemos poner esa como variable, ya si no la hemos declarado. Entonces también para declarar también una constante debe hacer uso de las palabras reservadas como const. Ya usted va a indicar ahí que ya usted va a usar una constante. Una constante, algo que no va a cambiar, que no va a poder ser alterada al ejecutar el programa. Bueno, también la cual dice que para declarar esta variable constante será como como que será a través de un compilador. Esto será como una constante. También le vengo a hablar sobre la historia de C#. Bueno, como ya todos sabemos, o para los que no saben, 20 años de su creación, o más de 20 años de su creación, C# desarrollado por Andrés, déjame ver si puedo buscarlo aquí. Creador de C#. Como el creador de C#, que es Andrés Hilbert, que nace para hacer rivalidad de Java, porque parece que él quería crear algo para así poder ser como rival de Java, ya que Sun, que luego de que compró Oracle, no quería que Microsoft hiciera cambios en Java, por la que Microsoft decidió crear su propio lenguaje, ¿cierto? Su propio lenguaje. La idea de este lenguaje rondaba desde hace años durante el desarrollo de la NET, de Framework. Los bibliotecas de clases se escribieron originalmente utilizando un sistema de compilación de código administrado llamado Simple Mac, no, más o menos así era. Simple Manage, I think, Simple Manage, sí, que en su abreviatura era SMC, SMC en español. Por ejemplo, al principio, como en enero del 1999, Andrés Hilbert formó un equipo para destruir un nuevo lenguaje en ese momento llamado CORE. Oigan eso, y que en inglés significaba lenguaje orientado a objetos tipo C.
tipo C. Microsoft había considerado mantener el nombre de COOL como el nombre finalmente del lenguaje, pero decidió no hacerlo por razones de la marca registrada. Para cuando el proyecto NEC se anunció públicamente en la conferencia de desarrollos profesionales de julio del 2000. El lenguaje había sido renombrado como C#, y las bibliotecas de clase y el tiempo de ejecución de ASP.NET había sido portados a C#. Y el principio del diseñador o arquitecto principal de C# en Microsoft es Andrew Hilsman en la entrevista y el documental de técnicos, que habían declarado que las fallas en la mayoría de los lenguajes de programación más importantes, por ejemplo, como C++, Java, Delphi y Smalltalk, impulsaron a los fundadores de Common como lenguaje runtime, like CLRun en su abreviatura, que es CLR, que a la vez impulsó al diseñador del lenguaje C# sí mismo por la cercanía y el espíritu de competencia con C#, con Java. Obviamente, recibió fuerte crítica por James Gosling, quien creyó que el lenguaje de programación de Java en el 94, y Bill Joy, cofundadores de Sun Microsoft, quienes llamaron una imitación, como algo que como que se había creado, como por ejemplo, como algo igual, como que tenía mucha similitud entre ellos, y ese programa también llegó a causar muchos estragos para lo que yo veo, muchas críticas entre programadores y diseñadores. Bueno, ya todos sabemos. También le hablaré un poquito sobre VisualNet. VisualNet es un lenguaje de programación orientado a objetos que se puede considerar una evolución de Visual Basic, implementada sobre framework, no, net.net. Este es el del desarrollo de aplicaciones avanzadas. Este programa lo desarrollaron, estaba Visual Basic. Después de ahí implementaron Visual Basic.net. Este viene siendo un programa avanzado, como un programa para diseñar aplicaciones, pero más avanzado con herramientas modernas. Exacto, como herramientas modernas. También voy a explicar un poco cómo se declara variables y constantes en C#, cuáles son los tipos de datos normalmente usados en C#. Bueno, como aquí podemos ver ya en Word, para crear o declarar una variable en un lenguaje como C#, Java, C++, se realiza de la siguiente forma. Como por ejemplo el número, la primera regla, que es que se coloca el tipo de datos que esta variable almacenará. Por segundo también está colocar un identificador, esto sería el nombre de la variable. Y por último, opción de la asignación del valor, eso es cómo usted va a llamar esa variable. O qué, por ejemplo, qué
qué asignación le va a poner. Por ejemplo, qué número, como qué nombre tendrá la variable y eso más o menos. Como por ejemplo tenemos aquí un ejemplo que este es un entorno de desarrollo de C#. Por ejemplo aquí esto es un nombre reservado. Entonces, este viene siendo como el tipo, el int es como el tipo de dato. El tipo de datos y este viene siendo aquí como el valor que usted le está asignando. ¿Cierto? Podemos aquí, también podemos saber aquí esta variable nombre que le hicimos la asignación como de Juancito. También cómo podemos, cuáles son las reglas también de, de cómo declarar variables y constantes, como la constante, que es similar a la variable que tiene tipo de datos de un identificador, pero diferencia de la variable. Una vez asignado un valor, este no cambiará nunca y durante la ejecución del programa se debe asignar un valor en su declaración. Para su declaración se hace de la palabra reservada, en la cual le dice al compilador que esto será constante, como por ejemplo podemos ver aquí, este ejemplo, const. Eso es que ya cuando ponemos const es ya que vamos a asignar o vamos a declarar una constante. Por ejemplo, podemos ver aquí que declaramos el pi, que es 3.14, significa que es algo que es neutro, que no va a cambiar. Y también tenemos este por aquí, que es constchar, son fijos. Bueno, también las constantes deben escribirse en nombre mayúscula, pero no obligatoriamente, pero permite establecer diferencia entre variable y constante, entre otras partes del código para ser declarado. Bueno, aquí también tenemos cuáles son los tipos de datos normalmente usados en C#. Como podemos ver aquí, tenemos el ones, que es el tipo numérico, el 8, que es el tipo entero, de variables longitud, con y sin signo, como subtype, byte, short, unshort, int, unit, long, and unlong. También tenemos 2, que es tipo de punto flotante, como float, y double, right? También tenemos un tipo de como el un, que es un tipo de mayor precisión llamado decimal, que a la diferencia de float y double puede presentarse en números como fracciones exactas, la que lo hace de acuerdo a cálculos financieros, monetarios y operaciones aritméticas, etc. Bueno, también tenemos los tipos restante o no simple, que son el object, stream and dynamic. Explicamos brevemente qué es acerca del object, que es un tipo de base que todos los demás tipos, como todos los demás tipos, y el stream, que también representa un arreglo del carácter Unicode. Y el dynamic, el cual es usado para escribir a symbols en lenguajes dinámicos. Bueno, también aquí les voy a mostrar una tablecita que tengo aquí, una tabla, aquí, momento,
tabla. Una tabla con todo los tipos de palabras reservadas e intervalos con su tamaño de precisión y el tipo de net. Y el default también. Bueno, como aquí podemos ver, está el zip by, el is byte de 128 a 127 intervalos, con un tamaño de precisión en enteros de 8 bits con signos. También como pueden ver aquí, el byte, short, on short, int, init, long, on long, float, and double o decimal. También tenemos los tipos de tablas integrados no simples. Como por ejemplo tenemos aquí el object, también tenemos por aquí el stream, el dynamic, que era como le estaba hablando ahorita, que el object es la clase, por ejemplo, la clase de base para todos los demás tipos, incluidos los tipos integrados simples, y una secuencia, y también el string, que es una secuencia de caracteres Unicode, que viene siendo como el modificador de Unicode, string, y el tipo y el dynamic, que es un tipo de diseñado para ser usado con assemblies escrito de lenguajes dinámicos, que no corresponde a un tipo por ejemplo, en el tipo.NET, que no corresponde a un tipo.NET. Dynamic no corresponde al tipo.NET. Chicos, bueno, pues espero que hayan entendido sobre mi breve explicación que acabé de hacer aquí sobre los programa fuente, sobre todos los tipos que hablé por aquí, constante variable, la tabla también. Muchas gracias por prestarle su suma atención sobre este servidor. Provengo de Otesa. Esto viene siendo como si fuera una práctica y una exposición para aquellas personas que no tienen ese tipo de o ese conocimiento acerca de qué es un programa fuente y entre otros. Bueno, pues hasta aquí fue el día de hoy. Espero que hayan disfrutado mi video y muchas gracias. Pasen un feliz día.